Bien, señores, vamos a recordarles, como siempre, que en Disfármaco fabrican el Natrafen Plus, aliado para controlar los dolores y fiebres, acetaminofén más ibuprofeno. Adiós. Natrafen Plus, producto de Disfármaco, la salud al alcance de todos, disponible en farmacias. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico Salud Siglo XXI, la primera unidad de atención primaria no gubernamental en la carretera Duarte Vieja 116, casi esquina Isabel Aguiar, Plaza Anabel, Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. Se cubren las principales necesidades de atención en salud con las afiliaciones a SENASA subsidiado y contributivo, Humano, PALIC, APS y Universal. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI. El Banco Empire es una institución financiera dirigida por un grupo de inversionistas con comprobada trayectoria y reconocida experiencia bancaria internacional. Trabajan cuidando detalles en busca de superar las expectativas de sus clientes. Banco Empire de Ahorro y Crédito, Avenida Bolívar 409, esquina Félix María del Monte, sector Gascue, 809-621-7000. Continuamos ahora con Revista 110, el doctor Julio Jacín, y ya tenemos al ingeniero Cuello. Bien, señores, una de las cosas que son insustituibles es la edad, la experiencia y el conocimiento. Son cosas que usted no la puede cambiar. Son la edad, la experiencia que se consigue con la edad y los conocimientos que se consiguen con los estudios y con la misma experiencia. Eso usted no lo consigue fácilmente. Y hay etapas en que usted quisiera cambiar las cosas y no puede. Si usted consigue, que no creo que haya mucha gente, pero en el Archivo de la Nación puede haber una colección de un periódico que se llama Hablan, y va a encontrar con que los problemas que se plantearon en los años 70, 80, sobre todo en los 80, va a encontrar que a pesar de que se hicieron las denuncias en una forma correcta, hoy la mayoría de esos problemas lo tenemos con los otros gobernantes que subsiguieron al que estaba gobernando cuando se escribió el determinado trabajo. José Israel dirigía ese periódico y el trabajo que me gustaría hacer hoy con José es aquellas cosas que quizás hoy con una situación totalmente inesperada, porque eso no lo planeó nadie, pero que nadie puede cambiar, ¿cómo es posible que aprovechemos esto para bien o para mal, asumir situaciones que estamos viviendo que deberían de asumirse ya en una forma para siempre? Vamos a dejar que José, que ha tenido tiempo de reflexionar sobre estas cosas, supongo. Yo a veces quisiera comenzar, pero la incertidumbre me hace que no entienda bien. O sea, hay muchas cosas o algunas cosas que nosotros debemos asumir ya como definitivas, que son producto de este problema. Ahorita hablábamos con Félix de Sena y él ponía un ejemplo de que las divisiones en grandes ligas de los equipos para evitar viajes por razones de salud sean más reducidas, es decir, que Estados Unidos se divida en 5 zonas, una zona central y 4 cuadrantes, de manera que esos jugadores no tengan que pasarse 8, 10 o 12 horas volando cada día. Aquí en Santo Domingo, ¿qué cosas a ti se te ocurre que son positivas de esta situación? Si la traducimos al lenguaje de la pelota, se jugaría en Santiago y en San Francisco de Macorís en una liga. Otra liga sería en la capital, que es natural, y sería escogido, y la otra, Estrellas Los Toros y las Orientales y Toros Estrellas. del Este. Sí. En este pequeño territorio de 50.000 kilómetros cuadrados, como que es una desmesura. No estamos hablando de Estados No Unidos. tiene sentido. Pero para que la gente lo entienda, sería esa la similitud. Se está hablando en estos días de cómo van a volar los aviones. Y se plantea
un asiento vacío en cada fila de 3, en cada paquete de 3. Eso significa la reducción de un 33% de la capacidad de transporte. De la capacidad de transporte del avión. Y significa también una reducción del peso de carga del avión, porque esos pasajeros no están dentro. Y del equipaje de esas personas. Las líneas aéreas lo están simplificando muy fácil, subir la tarifa un 33%. O sea, que pague el pasajero el conflicto. Pero ¿qué resulta? Que tanto por el asiento como por el equipaje del que debió ocupar ese asiento, el avión lleva menos carga. Entonces lo que el avión tiene que ser más de carga con menos pasajeros. Que se pongan a vender carga las empresas aéreas. Como lo hace Frank Rainieri, porque ¿qué pasa con los turistas? Con los turistas... con los aviones que traen turistas, se llevan fruta. Vienen con los turistas sin equipaje. Un traje de baño una rusa puede traer 8 trajes de baño y es el equivalente de un traje de baño de Stan Williams en el tiempo pasado. Porque son prácticamente pañuelitos. Sí, ya no son 2 de Stan Williams. Sí. Entonces eso hay que explicarlo, porque de eso hace 60 años. Esther Williams era una famosa artista que se retrataba mucho en traje de baño, pero su traje de baño era de una sola pieza, desde el pecho hasta abajo. Es decir, que era un traje de baño que posiblemente con esa tela hoy se hacen 8 o 10 trajes de baño. Sí. Bueno, el asunto es que las empresas lo que tienen que hacer es vender carga. Eso se hizo en Punta Cana y es lo que permite que de Perú se exporten cosas a Europa Oriental haciendo transbordo aquí y que las flores del Ecuador se transporten desde aquí. Transportan hasta aquí, hasta Punta Cana, y de Punta Cana van a Europa. De manera que eso tiene una posibilidad virtuosa de resolver. O le quita 8 horas de vuelo a la de Ecuador. No hay que quitarle 8 horas de vuelo a Ecuador. Los de Ecuador sigue volando. No, me refiero que la flor de Ecuador que ve Europa, que se coge 10 horas, desde aquí sí se cogería 8. No, que eso se está haciendo hace varios años. Ah, ya. O sea, el puerto más grande de reexportación del país es Punta Cana en este momento. No es todavía Boca Chica. Bueno, ese es un tema. Pero es algo de lo que se puede quedar. Sí, eso es de las cosas que se puede quedar. Ayer decía una filósofa italiana en un periódico internacional que el coronavirus es una vacuna de la especie humana. O sea que vamos a salir de esta situación vacunados de muchas cosas. Vacunados en las relaciones humanas, vacunados en las relaciones familiares, vacunados en las relaciones sociales y depurados de muchos conflictos. El expresidente Obama ve las cosas en Estados Unidos concretamente con más rigor por su experiencia y por lo concreto de Estados Unidos. Él se alarma y dice que ahora las cosas se resuelven en Estados Unidos. ¿En qué hay para mí en esto? Y la frase parece dominicana, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mío? Sí. ¿De qué estamos hablando? Como dicen aquí. ¿De qué estamos hablando? Así que se dice. ¿Qué es lo mío? ¿De qué estamos hablando? La vigilancia en la República Dominicana sobre el problema de las contrataciones ya es importante. Porque ya los conflictos de diversos niveles de la administración pública se están dirimiendo casi públicamente. Ayer fueron las Fuerzas Armadas, imagínate tú, tocar ese nicho. Pero naturalmente, como ya hay intereses creados desde hace mucho tiempo,
también hay mucha vigilancia con respecto a los nuevos cotizantes y participantes, Sí, José, que por lo pero general comienzan saltándose las reglas. aquello se llevó un gobierno. Se llevó un gobierno y lo llevó a la cárcel. Pero hay algo que hay que reconocer dentro de lo malo, y es que muchas de esas denuncias han parado las operaciones. Sí, Ninguna de sí, esas denuncias se han materializado. Se suspendieron por la denuncia, porque la denuncia surgió antes de. sí, precisamente. El hecho de que hay mucha gente alerta, Exacto. que se difunden las instancias en que se puede ejercer el derecho a reclamar. Pero generalmente esas denuncias están proveniendo de otra frase muy popular aquí, que no surge de la investigación periodística, surge de si no me dan de beber lloro. El que pierde es que hace la denuncia Sí, sí, bueno, pero temprana. es natural. Es natural si el que pierde siente que le han pisado el callo. Es natural que reclame. Natural. Claro que hay una instancia donde se establece si la reclamación es válida, pero por lo general es válida, porque nadie reclama en el aire. Tú no vas a gastar dinero en abogados y a buscar conflictos si no tienes una base de reclamación. Un tema también que tratamos la semana pasada fue el tema de por qué las 6 mujeres que están gobernando en el mundo han tenido éxito y los hombres han dado tantos bandazos, particularmente en grandes países como Estados Unidos. Trump ha cogido la cosa con tal frivolidad que no solamente cerró la comisión de asesores, sino que el coronavirus se le metió allá en el palacio, porque allá no se tomaban las medidas que había que tomar. Ayer fue que entraron las mascarillas al Palacio de Gobierno norteamericano. De manera que se explica en gran medida el problema de por qué las mujeres han tenido éxitos. Muy bien. Si tú ves el esfuerzo que le ha tocado a la mujer participar en la vida política, ese esfuerzo ha dado lugar a una depuración. Esas candidatas mujeres en esos 6 países no llegaron simplemente por un proceso de la democracia entendida en el sentido de que todos somos iguales. Tú estás diciendo que hay un valor agregado de esfuerzo de esas mujeres por encima de los hombres, que a ella le dio más trabajo llegar, Por supuesto. independientemente de sus capacidades. No, han tenido que afilar su capacidad. Ellas han tenido que, hay una previa selección. Para ellas llegar a ser candidatas, no llegan simplemente porque tienen un dinero. Ni porque son mujeres. El Ni porque título son de experiencia mujeres. profesional de la señora Merkel no es un problema de dinero. No es un problema de dinero de campaña. No es un problema de dinero personal. Ni es porque es mujer tampoco. ¿Eh? Ni es porque es mujer que quisieron darle una cuota. No, es por su capacidad. Ni es por cuota. Ni es por cuota. Es por su capacidad. Por encima de todas las dificultades que se le pone a la mujer cuando quiere participar de igual a igual con el hombre. Esa es una sana depuración. Porque ¿a qué ha dado lugar? A gobiernos efectivos. Los gobiernos se miden en estas situaciones. Y aunque tengamos diferencia con esos gobiernos, José, Cristina, a pesar de su marido, y doña Margarita, a pesar de Leonel, han llegado a esas posiciones. En ese caso, a pesar de, porque el marido quizás no le abrió el camino. Mira, Argentina es un país distinto a todos nosotros. Es Argentina. Sí, porque tiene un papa. ¿Eh? Tiene hasta un papa. Tiene un papa, el primer país de América Latina que tiene sí, que aporta un papa. Sí. Y que aportó el mejor jugador de fútbol y que aportó el mejor corredor de carro. El mejor corredor de carro. O sea, Argentina es Argentina. Hasta premio Nobel tiene. Sí. No de literatura. Sí. Solamente. De medicina.
Pero es un gran país, indiscutiblemente. Pero es un país a pesar de sus gobernantes. El peronismo es el virus que daña a Argentina. Entonces, volviendo al original, esas mujeres tuvieron que romper Corozo para llegar ahí. Exactamente. Como tiene que romper Corozo Margarita también, o doña Margarita, tiene que romper Corozo. No es igual el esfuerzo de ella y la presencia de ella en la vida política que el de hombres que han llegado a posiciones más altas que ella, a la presidencia de la República. No es igual, le da más trabajo y naturalmente le afina sus capacidades. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. No es para que se le ponga más dificultad a las mujeres, sino para entender el fenómeno. Para que se les reconozca también. Esas muchachas que están emergiendo a la vida política ahora, apoyadas probablemente, vocacionadas por la militancia política de sus padres, han tenido que hacer un esfuerzo para ser candidatas. Han tenido que desarrollar habilidades para lograr esas postulaciones. Y eso es saludable en la vida política. Eso de llegar y a los 2 días tú ser candidato, esos que fueron ministros de Barrera, por ejemplo, hicieron carrera política a partir de ahí. No es lo mismo que el que ha hecho carrera política, trabajando en política permanentemente. Cuando tú hablabas de Hablan duró 7 años. Los 7 años míos, 350 números dirigí yo, 7 años. La colección está completa en el Archivo General de la Nación, mi colección. Yo la fui y la llevé. Porque me llamaban a cada rato para sacar fotocopias y cosas de esas. Digo, no. Ve al archivo. Donde debe estar, y el día que yo la necesite, yo voy allá. Así lo hice. De manera que está ahí. Ahora, Habla jugó un papel a partir del 78 que se fundó. Salió durante el gobierno de Antonio Guzmán. Jugó un papel en el debate de muchos problemas sociales, económicos. Y el único que participaba, esa es mi colección, esa misma. Esa era la mía. Mira el color. Los temas que se debatieron en esa época fueron sumamente importantes. Participaba en la actividad, en el debate nacional. Ahora bien, luego hubo una situación que la gente ha olvidado un poco. Cuando Balaguer volvió al poder en el 86, hizo un desorden en la economía y condujo al país a un proceso inflacionario galopante. Desconoció los contratos que había firmado la Corporación de Electricidad para el desarrollo de las presas complementarias del complejo de Tavera, que había Manabao, Bejucal, Tavera. Era un desarrollo bien estudiado y muy útil, que ya no es posible hacer, lamentablemente. Y tomó el rumbo hacia Higüey Aguacate. Ese tema se debatió mucho en el Hablan. Y luego, posteriormente, cuando formamos parte del grupo moderno, que no tiene nada que ver con el partido actual, enfrentamos el tema de la inflación esa que se había desarrollado bajo el régimen de Balaguer en sus primeros 2 años. Y eso dio lugar a la reforma económica más trascendente que se ha hecho en el país. La reforma de Balaguer en el 86, en el 90, 91, por ahí. Sí, en el 90, 91. Ahí, ese aporte de ese grupo tiene una gran trascendencia en la vida económica y social dominicana. Porque lo que hizo fundamentalmente el PRD en su primer periodo fue ejecutar leyes que había emitido el gobierno de Balaguer en 12 años, particularmente la ley de zona franca y la ley de turismo.
que no podían arrancar hasta el esplendor que han logrado sin un reconocimiento de la paridad real de la moneda dominicana. Eso pasó en el gobierno del PRD, particularmente en el de Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco se murió sin enterarse de la trascendencia de esas decisiones. Pero él tenía un buen gabinete. Y ese gabinete logró que esas cosas se hicieran. Luego, en el gobierno de Balaguer, que desata una inflación terrible, que había colas en las bombas de gasolina, que no había quien se entendiera, se hizo otro ajuste económico trascendente, no tan traumático como el anterior, como el de Jorge Blanco, sobre todo porque sorprendió a la población. El de Jorge Blanco irrespetó las cosas, los hábitos y costumbres. No, que sube los precios del fin de semana, que de Semana Santa y van a estar. Que la gente no está ahí. Todo el mundo va a estar en la playa. En la playa no cabe todo el mundo, ni va todo el mundo, no es verdad. Y sobre todo las amas de casa son muy duras con el manejo de sus recursos mínimos, siempre estrechos. Y las cosas no se pueden tomar con tal ligereza. Se produjo lo que Juan Bosch bautizó como poblada, para quitarle importancia, pero fue un espasmo social altamente significativo. De manera pues que todos esos momentos han necesitado de pensamiento externo a los gobiernos. Y eso es bueno, porque la democracia no es solamente la que se expresa en las instituciones establecidas. A través de las instituciones se fluye la democracia. Pero la democracia es la expresión de todos, el derecho de todos a hablar, a opinar. Y eso se ha conquistado en este país. Eso no es un donativo desde arriba. Eso es una conquista sólida del poder. Porque el veto norteamericano al desarrollo libre de la vida dominicana que se expresó en la invasión del 28 de abril de 1965 condicionó todo el proceso de desarrollo dominicano. Encargó al trujillista, que entendían ellos más capaz de hacer esa transformación condicionada a los intereses norteamericanos y bajo la vigilancia de los norteamericanos, fue un elemento que hubo que tener en cuenta. Y dentro de ese condicionamiento general, hacer que la vida democrática dominicana fuera creciendo cada vez más. El tema de Duquesa está también en las narices de todos. Es un tema que nos conturba y hace tanto daño como el coronavirus. Hay que reiterar que los gobiernos del PLD, que probablemente puede que salgan del poder transitoriamente, los gobiernos del PLD tendrán una cuenta que pagar políticamente alrededor del manejo de los residuos sólidos en el país. No es posible que el país crezca, tenga una zona franca con decenas de miles de personas trabajando, tenga un sector turístico que mueve 6 millones, 7 millones de personas anuales en el país, y no tenga un sistema de deposición de residuos sólidos adecuado y sobre todo de utilización de los residuos sólidos. Ayer vi una cifra que el país exporta de basura 400 millones de dólares. A simple vista se puede pensar que 400 millones de dólares exportados, lo que se ha exportado, procesados en el país, son más de 1.600 millones de dólares. Botar basura es botar materia prima. Y la materia prima no se bota. La materia prima se transforma y se convierte en producto terminado, sea cual sea esa materia prima.
O sea, si esa basura dominicana que recogen los buzos en un oficio altamente contaminante, altamente despreciable, si esa basura vale 400 millones de dólares, cuesta en el muelle, el país está dejando de producir en eso 1.200 millones de dólares adicionales. Tú estás hablando de chatarra, ¿eh? De todo, de todo. Ahí va plástico. Pero chatarra y hierro. Chatarra y hierro. Ese es el más fácil de manejar. Porque Pero la mayoría de esos 400 es metales. No, hay plástico duro, plástico blando. Está desagregado. Esos 400 millones están desagregados. Y se puede ver qué cantidades de cada uno. Hay cartón y papel. Hace años que aquí se está exportando papel y cartón. Y hay chatarra también. Hay unos, inclusive, hay, como le contaba al doctor, alrededor del vertedero, unos pequeños clústeres así, donde los camiones de basura inclusive tienen que pararse antes de llegar al vertedero, porque hay gente que se encarga como de acopiar al por menor muchas de esas cosas que recogen los camiones. Y para citarle solamente un renglón importante, la chatarra electrónica, eso es un asunto del cual se saca muchísimo provecho y muchísimos materiales valiosos. Por ejemplo, esos llamados metales raros que han hecho valer la minería en muchos países donde antes no se le daba la importancia, se pueden obtener directamente de un componente electrónico desechado, en vez de tener que minarlo quizás en un país africano. Entonces, esas son de las cosas que aquí pasan y hay gente que se entera, un país sobreestudiado y nunca se resuelve ni se decide nada al respecto. El peor problema que se está creando ahí no es solamente el problema por encima de la salud no hay nada, la salud colectiva. Hay un nivel más bajo. En ese nivel inmediato antes de la salud, el peor problema que se está creando ahí es el de los intereses que se van creando. Cada día que pasa es más difícil resolver el problema. Cada día que pasa hay más conflicto. Ya los que recibieron ese contrato viciado, porque nunca hubo concurso para ello, y la ley estaba vigente, porque se promulgó en el gobierno de Leonel Fernández. Ya ahora, esos que fueron beneficiarios de un contrato ilegal, absolutamente ilegal, fuera de la ley, están haciendo una reclamación de 35 millones de dólares en tribunales internacionales, donde suele el gobierno dominicano ir a perder, pero también pierde vigencia la discusión y discretamente se resuelve. Donde le preocupa más al Estado dominicano favorecer un abogado militante que la posibilidad del pleito. Porque hay pleitos que mejor no dar. Y el gobierno dominicano vive dando pleitos para perder. Desde tiempo inmemorial, la confiscación, por ejemplo, la confiscación, la estatización de aquella fábrica que instaló Granfi y que nunca produjo nada. Dominico-Suiza. Dominico-Suiza, de paneles, precisamente con bagazo de caña. Y Cantrova. No, pero la Dominico-Suiza estaba financiada por un préstamo alemán muy, muy favorable, de 5 millones de dólares de aquella época. Se confiscó la planta, se cerró la planta, se robaron la planta y nadie se acordaba de pagar. Hasta que los alemanes, después que se estabilizó el gobierno de Balaguer, del 66, pusieron la demanda correspondiente. Conflicto desde el 62 en adelante explota aproximadamente en el 70. Y los 5 millones se convirtieron como en 20 millones. Y lo pagamos. Nadie ha documentado ese pleito. Nadie lo ha documentado. Nadie ha documentado el pleito de Cantrovas, que Balaguer muy hábilmente negoció con los mexicanos por 66 millones de dólares. Los 6 fueron de los 2 abogados locales que llevaron el pleito.
eran sus emolumentos. 60 millones de dólares. Ahora, como México nunca actuó en Petrocaribe, la solución que Balaguer le dio fue, bueno, póngamelo en la deuda de Petrocaribe. No, pero eso no existe, no, pero póngalo ahí, lo pagamos por ahí. Entonces se emitieron los documentos, era prácticamente un documento que tenía el Estado Dominicano, y cuando se produjo la catástrofe de la moneda mexicana, se vendió en el mercado internacional. Y ese se resolvió bien, porque de esos 66 millones de dólares se pagó muy poco. Pero ahí se manejó adecuadamente el problema, pero México quedó resentido. Bien. Bueno, vamos a ver si de la basura nos sale una demanda que tengamos que pagar, ¿verdad? Bueno, la demanda de 35 millones de dólares. Ya va por ahí. Esa es la demanda original. Bueno, lo que pasa es que ahí Esa concesión no debió hacerse nunca a una persona que nunca ha tenido negocios de basura, que no tiene ninguna experiencia. Es cierto que venía asociado con una firma jamaiquina que tiene experiencia, que trabaja en Jamaica, pero la garantía local, el traductor local del negocio no era adecuado. Bueno, vamos a darle las gracias a José y vamos después a hablar, ya queda una agenda de aquellos temas que se trataron entre el 78 y el 86 y que están pendientes de revisar, porque muchos de esos están vigentes todavía. José, vamos a darte las gracias, que tenemos un martes un poco complicado y vamos a hacer una pausa.